están? ¿Cómo les va? Acá estamos en otro show más de la conciencia y el día de hoy tenemos un invitado, ya esta es como la tercera o cuarta vez que nos acompaña, él es Mariano Menéndez, él es coach, escritor, conferenciante y el día de hoy viene con un tema del apego. Vamos a hablar sobre cómo fluir con las energías en nuestra vida. Dime, hijo, de cómo podemos fluir de la mejor forma soltando todos los apegos. Ahí se conectó Mariano. Hola, ahí sí, Hola sí. Marcela, ¿Cómo ¿cómo estás? estás? Excelente, acá estamos. Perfecto. Me alegro mucho. Sabes que no te veo, no sé por qué, pero No, me parece una... Siempre me pasa lo mismo. Debe ser por mi móvil, seguramente, que ya lo tengo que cambiar, hace años que lo tengo. Pero quizás en el público nos ven, ¿no? le vamos a pedir a las personas que se están conectando que nos informen si nos vemos los dos. Yo veo las dos pantallas, me veo yo y te veo a ti. Mira, ahí a la María José. María José, cuéntanos, ¿nos vemos los dos? Me parece que sí. Sí, Está porque bien, no hay acá, problema. ¿Cómo estás, acá se Marcela? ve Gracias por la invitación. súper, súper, súper bien. Acá con ganas de tocar este gran tema que está entrete. Sí, se ven los dos, se ven ambos, ya. Ahí nos confirmaron las personas. Me alegro mucho. Ya. Demos inicio entonces, bueno, estaba yo explicando que el tema del día de hoy es cómo soltar, fluir, fluir de los apegos, y qué mejor que nos explique el especialista que eres tú en la materia. De ahí que nos cuentes, no sé si vamos a ir al tiro o las preguntas o vas a anunciar el taller, no sé cómo lo vamos a hacer, tú decides. Bueno, muchas gracias por mencionarlo. Sí, este tema, como tú bien dices, lo voy a profundizar muchísimo más en un taller que voy a dar el 28 de agosto, Ya, en el marco del retiro que estamos organizando junto con Educación de una Nueva Era y con mi pareja Covadonga, que se llama Vacaciones Conscientes, que es del 25 al 31 de agosto en España, en Asturias. Bien. excelente Así que entonces. bueno, Ahí vamos. ahora simplemente vamos a ver sí, algunas cuestiones de este tema tan apasionante y bueno, algunas cosas quizás más profundas como las claves para eliminar el apego, eso lo voy a desarrollar en el taller. Así que muchísimas gracias, Marcela, por la mención. Ahí después en la parte de abajo, si tú después me puedes dar anotado, bueno, sabemos que es el 28 de agosto, pero las plazas o dónde podemos inscribirnos, si la gente te quiere ubicar, vamos a ver para colocar toda la información abajo de este espacio en la parte de los feed. Ya, vamos con la Perfecto. primera pregunta entonces, para iniciar nuestro tema. ¿Qué es el apego? Cuéntanos tú. Bien, sí, el apego es una especie de mecanismo de la mente que responde a procesos psíquicos subconscientes basados en el sistema de pensamiento de miedo, es decir, no va en línea con el amor, está más alineado con el miedo. Es análogo a lo que en el mundo físico vemos cuando una persona se aferra a algo, se adueña a algo, o intenta poseer algo para adosarlo a su personalidad, ¿bien? Y así sentir una falsa seguridad, ¿bien? Un falso poder. Entonces la mente que se apega busca extensiones fuera para asociarlas a su personalidad y de esa manera se desvía mucho la atención, ¿no? Hacia la conexión con uno mismo, por ejemplo, ¿no? Por eso el apego también está denominado como una trampa de la mente egoica,
para que la conciencia no se expanda, ¿bien? Para que la conciencia no despierte y la mente egoica se mantenga en la zona de confort, ¿no? La zona de confort, de la cual mucho se habla, es un concepto muy ligado al apego, ¿bien? Nuestra conciencia se mantiene dormida cuando la mente tiene estos mecanismos, porque son contrarios a cómo nuestra conciencia funciona, ¿bien? Que funciona igual a la energía creadora de todo, quien origina todo lo originado, que la llamamos la conciencia universal, ¿no? Entonces, para lograr que la mente se alinee con la conciencia o se funda con la conciencia, el apego es uno de los mecanismos a eliminar, ¿bien? Porque como hemos mencionado, está ligado al miedo. El miedo siempre impide esa fundición de la mente con la conciencia. Por eso se dice que el apego conduce al sufrimiento, es uno de los mecanismos que conduce al sufrimiento. Hay más, obviamente, y por eso la importancia de tratarlo en este espacio, de tratarlo en el taller. Por supuesto, claro, cuando se produce a nivel subconsciente, lejos está de llevarnos a una vida plena, pacífica y amorosa. Pero diferente es cuando uno lo observa, cuando lo trabaja, cuando lo elimina por completo, ¿no? Desde ese enfoque, Marcela, podemos decir que es una bendición, como todos estos mecanismos ligados al sufrimiento, ¿bien? Son una bendición, ¿por qué? Porque es la única forma que tiene la persona de poder observarlo, es decir, que su mente, por ejemplo, se apegue, se aferre, que a muchas cosas, que si quieres más adelante en nuestro compartir vamos a hablar de diferentes formas de apego, pero yo diría que es eso. No sé si Ya, compartes, si en el público tienen alguna totalmente. pregunta. A mí me gustaría preguntar otra cosita. ¿Cómo nace en la mente o cómo surge el apego? ¿Desde dónde? Bien, para que se dé el surgimiento de este mecanismo, el sistema de pensamiento de una persona tiene que estar afectado con algún grado de miedo. Es decir, tiene que haber alguna creencia falsa que distorsione la realidad. Como fuimos educados en el miedo, desde la educación formal, también desde nuestras familias, también desde los medios de comunicación, el apego es algo normalizado, ¿bien? Es una locura normalizada junto con el maltrato, podemos decir, que está muy normalizado, las emociones vinculadas con el miedo, las emociones tipo angustia, ansiedad, está todo muy normalizado, porque recordemos que el subconsciente colectivo o sistema de pensamiento del mundo es demente, ¿no? Entonces, lo normal, si vamos a llamarle algo normal, sería que estemos todos regocijados en la dicha y fluyendo con la vida sin estar apegados a nada, y que nuestra vida esté en equilibrio, esté en armonía y esté en coherencia, ¿bien? Que a eso nos lleva a funcionar desde la conciencia, Marcela. Entonces, funcionar desde la mente programada en el miedo nos lleva a experimentar apego. No es algo malo, al contrario, es un indicador de que nuestra mente no está alineada con el amor o no está entrenada para que el apego no se desarrolle, ¿bien? Pero para que surja, volviendo un poco como para resumir en tu pregunta, ¿cómo es el surgimiento? Eh, Surge siempre desde un sistema de pensamiento de miedo, porque es un mecanismo vinculado con una baja conciencia. Hace poco vi un vídeo, un reel, ¿Ya? de una gorila que una de sus crías se murió al nacer y se aferró a su cadáver, ¿no? Y de hecho en el zoológico donde estaban, la verdad que los cuidadores se sorprendieron por ese gesto, y además, claro, los mismos que iban al zoológico, los mismos turistas, también se sorprendían porque ella iba con el cadáver de su cría aferrada, ¿no? Y justo me acordé esto, ahora que estaba hablando de este tema, porque eso nos denota de que es algo muy básico, muy vinculado con los animales, incluso que en la expansión de conciencia los animales sabemos que
tiene una conciencia más baja en relación al ser humano, ¿no? Entonces, para que surja tiene que haber un sistema basado en el miedo, que lamentablemente en la sociedad es un poco el sistema de pensamiento normal de la masa popular, ¿no? Interesante. Ya, sigamos con otra pregunta. ¿Cuáles son algunas creencias que nos hacen desarrollar apego? Bien, sí, esto puede ir vinculado también a... Ahí mencionan que viene también de heridas de nuestra infancia, sí, también, también. Bueno, en la infancia se programa todo. En la infancia, recordemos que en los primeros 7 años, el modelo mental de una persona o sea, tiene mucho que ver con cómo se va a desarrollar en toda su vida. Ojo, si la persona lo analiza, lo puede modificar, bien, pero bueno, a ver, personas que trabajan su mente, estudian su mente subconsciente, están más alineadas a estos temas y a todos los temas que tú compartes en este espacio, obviamente no, claro que trascienden esa programación, pero en la gran mayoría de las personas nacen Como y la mueren. herida de infancia, como esas cosas así, cuando uno se consciente la herida de infancia que tiene programada. Claro, cuando uno se hace consciente de esa herida, la trabaja y la sana, pero Claro. no es lo más normal, no es lo más normal. Pero volviendo un poco, claro, a las creencias en nuestra mente subconsciente instaladas, por ejemplo, o sea, para que surja el apego tiene que haber unas determinadas creencias. La idea de pasado, la idea de pasado como cierta, como válida, como real, ¿bien? Cuando sabemos que el pasado no existe, ¿bien? Es una ilusión, es una ilusión. O sea, tanto el presente, no, tanto el futuro como el pasado son una ilusión, lo único que existe es el presente. Entonces, si la persona tiene la idea de pasado muy válida, le tiene mucho respeto a esa idea, muy cierta, que de hecho en la sociedad se le tiene mucho respeto al pasado, ¿no? Se vive del pasado, de hecho se hacen conmemoraciones, hace un año que sucedió esto, hoy conmemoramos los 25 años de esto, de aquello, de lo otro, digo en la cultura, ¿no? En la cultura de los países, se reivindica mucho, se le da mucha importancia al pasado. Bueno, una de las creencias es el pasado, entre esas que hacen que el apego surja. Otra es la pérdida. La pérdida, si nosotros tenemos la pérdida instalada como válida, ¿qué significa la pérdida? Es decir, creemos que podemos perder algo, cuando en realidad no podemos perder nada porque no somos dueños de nada. Entonces, pero claro, si una persona tiene esa creencia de pérdida instalada, que luego también tiene miedo a la pérdida, porque estas son creencias del sistema de pensamiento de miedo, que claro, que asustan, atemorizan a una persona, ¿bien? Otra creencia, el pasado, la pérdida, la carencia. La carencia no es lo mismo que la pérdida. La carencia cuando la tenemos como válida, es decir, lo que pensamos es que creemos que en el mundo hay escasez, es decir, hay limitaciones, ¿bien? También cuando creemos en la dualidad de estar en una posición mejor o peor, superior o inferior. Esa dualidad es totalmente ilusoria, ¿bien? No hay cosas ni mejores ni peores, ni superiores ni inferiores en lo profundo. Entonces, cuando tenemos ese tipo de teorías duales inventadas desde el ego como muy válidas, eh, claro, tenemos también, por ejemplo, la comparación, la competencia, que son un poco derivados de la escasez también. Es decir, creo que tengo que competir con alguien para valer, porque pienso que no hay suficiente valía para todos. Bien, entonces, desde la carencia también se generan la comparación, se genera la competencia, ¿bien? Y, y además esos conceptos los valoro mucho, ¿bien? Los tengo en el top de mi propia mente. Y también esto vinculado a lo mejor y lo peor, que lo había mencionado, hay que aclarar, Marcela, que además se suma la creencia de esto de estar en una posición peor, se cree que me pone en riesgo, ¿bien? Que me pone en peligro,
¿bien? Y me siento amenazado si estoy en peligro. En un mundo hostil, por ejemplo, cuando el mundo en realidad no es nada, el mundo es perceptivo, no es hostil ni es feliz. Entonces, esa creencia de que si estoy en una situación peor, estoy en peligro, también se suma, y además si estoy en peligro, estoy cercano a la amenaza de la muerte, que desde ese sistema de pensamiento de miedo, la muerte es considerada como una amenaza a la propia existencia, ¿bien? Entonces, la vida iría, para una persona desde ese sistema de pensamiento, la vida iría de evitar la muerte. La vida estaría centrada en evitar la muerte, viviendo, no sé, a la espera de que un francotirador nos dispare, ¿no? Ese sería como el estado de una persona que va con ese sistema de pensamiento de miedo, en un estado de tensión constante y en lucha con la muerte. Entonces, desde esas condiciones mentales, la persona está en un estado de amenaza constante, de insuficiencia constante, de peligro constante, y luego ese sistema de pensamiento tiende a rigidizarse y mantenerse vivo, porque claro, se aloja en la propia subconsciencia, ¿no? Entonces, desde ese sistema de pensamiento, una persona tiende a pegarse absolutamente a todo, ¿bien? Tanto elementos físicos como mentales. Pero un poco eso, respondiendo a tu pregunta. Esas son algunas de las creencias que están en una mente apegada, con tendencia al apego, ¿no? Ya, totalmente claro. Vamos por otra pregunta. ¿El apego tiene una lógica de mente? ¿Cuál es la lógica que la alimenta? Sí, desde la vibración en el miedo, que responde a un estado de conciencia de baja expansión, porque los mecanismos del miedo estancan la expansión de la conciencia. Sabemos que la energía del miedo contrae, no expande. Por eso se llama negativa, porque contrae. De hecho, cuando una persona está estresada, está contraída, ¿bien? La energía positiva, la energía del amor, libera, expande. Entonces, las creencias verdaderas son expansivas, son liberadores, son liberadoras. En la antigüedad, de hecho, se decía, la verdad os hará libres, ¿no? De ahí viene el dicho. Entonces, partiendo de esa base de miedo, la persona va a tener el impulso de adueñarse de diversos elementos que ya vamos a mencionar. Hay muchos tipos de apegos, algunos más físicos y otros más sutiles. Pero esos elementos los comenzará a asociar a su personalidad, como una extensión de sí mismo, innecesariamente, porque con conectar con la conciencia, con su propia conciencia, una persona se libera y vive en paz, ¿no? Pero se cae en el error de buscar extensiones de uno mismo, ¿no? Entonces, entre comillas, error, porque en realidad no sería un error, sino que es una forma de llegar a liberarse del apego al sufrir por sus efectos, ¿no? Y esto se hace como mecanismo de defensa. ¿Para qué? Para intentar alejarse mentalmente del riesgo en el que la persona cree que está. Por eso decimos, como tú bien decías, un mecanismo de mente. ¿Por qué? Porque en realidad el riesgo no existe. Todo esto que estoy mencionando en realidad es una especie de locura, ¿bien? Es una especie o sea, no está alineado con el sistema de pensamiento verdadero. Entonces, esto es lo que sería el mundo de la falsedad, cuando la persona eh, tiende a alejarse mentalmente del riesgo, a alejarse de esa sensación de amenaza, entonces por eso se apega, ¿no? Alejarse en definitiva también de la muerte, que, que el hecho de la muerte lo menciono porque es dentro de ese sistema de pensamiento falso el miedo estrella, el miedo top, el miedo principal, ¿bien? Y alejarse de todo lo que mencionábamos antes, de lo peor, del miedo a perder algo, de la carencia, la persona intenta alejarse de todos esos conceptos ilusorios. Por eso decimos que es una lógica de mente. O sea, la persona intenta con eso perpetuar su personalidad en este plano y quiere dejar su huella. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no se enteró que nunca muere, ¿bien? Y que la muerte no existe. Pero bueno, para aminorar esa amenaza,
hace todo ese esfuerzo cansador que se resume en el mecanismo de traer el pasado al presente constantemente como mecanismo de supervivencia, ¿bien? La persona se ata al pasado y lo revive en el presente. Porque claro, el pasado la persona lo toma como referencia, porque el mundo, como decíamos antes, el mundo educa para tomar al pasado como referencia. O sea, por ejemplo, con el tema de, como dije antes, las conmemoraciones, los aniversarios, un día como hoy, de 1870, se producía tal cosa, bueno, vamos a rememorar el pasado. El pasado en el mundo es muy valorado. Y si la persona cae en la trampa, lo valora mucho en su propia vida y en su propia personalidad. Y si se valora mucho, ¿por qué se valora mucho? ¿O por qué una persona lo puede llegar a valorar mucho? Por el terror que nos da asumir la gran verdad de que el pasado no existe. El ego, en su demencia, cree que el pasado existe, y así la persona se siente falsamente segura, falsamente viva y poderosa, adosando cada vez más elementos a su personalidad. Y ese es un poco lo que tú preguntabas, ¿no? El mecanismo del apego de mente, ¿no? Que es una especie de locura, porque todo eso nos lo podríamos ahorrar tranquilamente, ¿no? Mira, no sé si puedo aportar algo, pero o lo otro que la gente, lo que pasa comúnmente es que cree que el pasado fue mejor. Todo lo que pasó Mm, pasado fue mejor y es como que idealizan el pasado y muchas personas se pierden viviendo en el pasado y no viven el presente, claro. Si inclusive hay un dicho, todo totalmente. pasado fue mejor y no es así. El No, futuro puede ser aún mejor y el presente en realidad, porque el presente, en base al presente creamos nuestro futuro. Y si nosotros estamos todo el rato recordando memorias pasadas, nos mantenemos en el pasado todo el rato, es como que estamos reviviendo el pasado y si el pasado a lo mejor no fue bueno, se repite constantemente. uh-huh. Así lo podría yo expresar. Sí. Dale, Mariano. Sí, porque ahí está la etiqueta esta de mejor, ¿no? Que decíamos, en realidad no existe ni lo mejor ni lo peor. Pero claro, como está el dicho popular, que en realidad los dichos populares están totalmente desactualizados, por eso responden a una vieja conciencia, ¿no? Entonces, si una persona se le instaló esa creencia, por ejemplo, viste que habíamos mencionado la creencia en el pasado. Bueno, ¿cómo se instalan esas creencias? Por ejemplo, con este tipo de refranes populares. Todo pasado fue mejor, se dice que en realidad cuando la persona cree esa teoría, empieza a valorar más el pasado que este momento. ¿Bien? Entonces, con ese afán de volver al pasado, se aferra a cosas, porque el hecho de aferrarse a ciertas cosas es un intento ilusorio de intentar traer el pasado al presente. Bien, entonces si tenemos, entonces esa es una idea, obviamente la que tú has traído, es una idea, claro, a desterrar y a cuestionar, a reflexionar, porque si esa idea se va al subconsciente, luego la persona empieza a accionar como si todo pasado fuera mejor, añorando el pasado, trayéndose recuerdos del pasado al presente, objetos y todo lo que podemos apegarnos, relaciones pasadas, porque claro, incluso después la persona empieza a asociar toda esa creencia, porque dice, si todo pasado fue mejor, las relaciones anteriores que tuve fueron mejores, los lugares donde yo vivía antes fueron mejores, y en fin, entonces eso hace también a una personalidad apegada. Así que gracias Marcela por mencionar. Acá hay personas que están escribiendo, el pasado fue una escuelita para aprender quién soy, mis límites, mis traumas, jajaja. Están escribiendo. Acá hay otro. Juan coloca el pasado genera apegos y el futuro ansiedad. Eso es verdad. Siempre. Lo único que existe es el presente y es un regalo. Por eso se llama presente. ¡Ay, qué lindo! Me encantó. Muchas gracias a Juanpi que mandó ese comentario. Ahora vamos con nuestra quinta pregunta. ¿Cuáles son los principales motivos por los cuales nos apegamos? Esa no, sí, no, no te la había dicho, esa. Sí, los Los motivos. motivos. Hay uno principal que es por automatismos,
por costumbre. Es uno fundamental. Esto es porque gran parte de nuestra mente funciona de manera automática, ¿bien? Sin que seamos conscientes de su funcionamiento. Se dice que es el 95% aproximadamente. Pero claro, esto tomémoslo con pinzas, ¿no? Porque una persona que trabaja, que se autoobserva, que sí, que su mente subconsciente sabe bien lo que tiene instalado. Por ejemplo, con la técnica de las afirmaciones, la persona pisa las creencias, porque la mente funciona como una grabadora, ¿no? Entonces, en cierta forma, reemplaza las ideas anteriores. Entonces, cuando se llega a un estado de conciencia superior, esa mente subconsciente no es el 95%, porque la persona empieza a funcionar más de manera consciente, no de manera automática, ¿bien? Pero en la gran mayoría de las personas tenemos este principal motivo de apego, que es por automatismos o por costumbre, ¿no? Pero quería mencionar eso, que cuando se trabajan la mente subconsciente, la persona empieza a tener menos automatismos, ¿bien? Y empieza a funcionar más de manera consciente. Entonces, una de las cosas que empieza a mejorar es su relación con el apego. Empieza a fluir mejor, empieza a soltar mejor. ¿Por qué? Porque ya le está restando poder a su mente automática, ¿bien? Y está tomando mayor peso su conciencia, ¿bien? Esa es la primera. La segunda es, yendo a los motivos, el segundo motivo es por creencias falsas. Es decir, por pensar que si soltamos y dejamos ir, por ejemplo, que sería lo natural, algo nos va a perjudicar, vamos a perder algo, vamos a sentirnos más escasos, vamos a sentirnos más amenazados, vamos a estar en una situación peor, estaremos en peligro. Si estamos en peligro, algo nos va a poder dañar, algo nos va a poder herir, y en definitiva estaremos más próximos a la muerte, ¿bien? Entonces, si observamos la conciencia y con discernimiento esas creencias y las reemplazamos por las verdaderas, nos liberamos del apego. Claro que no es simple, porque primero hay que darse cuenta de esas creencias falsas. Primero hay que darse cuenta que gran mayoría de las personas, ya esto de darse cuenta de esas creencias falsas, si nunca las analizó, muchas personas nacen y mueren con infinidad de creencias falsas, pero bueno, no importa, se vivirá otra vez, y se vivirá otra vez, y se vivirá otra vez, así infinidad de reencarnaciones, hasta que la persona empiece a adoptar el sistema de pensamiento verdadero. ¿Y por qué digo que no es simple darse cuenta de esas creencias falsas? Porque están en el subconsciente. Es decir, que están en el subconsciente es lo mismo a decir, no las vemos. Las vemos, pero con un trabajo de introspección, ¿bien? Entonces, ya para darse cuenta de esas creencias falsas, hay que hacer un trabajo que no todo el mundo hace, ¿bien? Luego, no queda ahí, porque darse cuenta de las creencias falsas, hay mucha gente que se da cuenta de las creencias falsas que tiene. Sí, pero con eso no alcanza, porque luego las tiene que modificar, ¿bien? Y después de modificarlas, es decir, insertar las verdaderas, que ya ese es otro trabajo bastante importante, que esto ya menos personas lo hacen, luego vivir en coherencia. ¿Qué significa? Llevarlo a la práctica, llevarlo a la vida cotidiana, porque si no, queda todo en la teoría. Es decir, tengo una creencia falsa, como por ejemplo con la que tú mencionaste. Todo pasado fue mejor. Bueno, mi abuelita me lo dijo, lo creí en la infancia. Bueno, ahora la cuestiono esa idea. Digo, no, todo pasado no fue mejor. Existe solo el presente. Vale, ok. Existe solo el presente. Programarse esa creencia de que existe solo el presente y luego vivir en consonancia con esa idea de que solo existe el presente, ¿bien? Y en algún momento, si uno reemplaza todas esas creencias, uno se libera del apego y el resultado es vivir en plenitud. Pero otra de los motivos, no estamos en los motivos, otro es que este es un derivado de la que hablábamos antes, de las creencias falsas. Otro de los motivos por el cual nos apegamos es por conformismo.
Marcela. O sea, es clásico en las relaciones de pareja. Y decía que es un derivado de la creencia falsa de la carencia, porque desde la base de la carencia la persona piensa que no hay otra cosa. Es lo que Dios me dio. También, esa es otra creencia, otro refrán, ¿no? Que Mira, también no había está, pensado en eso. Sí, qué interesante, claro, por conformismo. también está en el catolicismo, en la religión, las filosofías antiguas. Yo lo escuchaba mucho en Argentina por las abuelas, ¿no? Esto es lo que Dios me dio. Es lo que me Para lo tocó. que para lo que No me hay otra alcanzó. cosa. Sí, lo que yo tengo, lo que Dios me dio. Claro, entonces si uno no, claro, no cuestiona esa idea, no se ríe de esa idea, no dice qué ridiculez, ¿no? Esto es lo que Dios me dio y con esto me tengo que conformar. Claro, bueno, está bien, quizás en un estado de carencia total, hace 200, 300 años, a una persona que, no sé, se compró una casa y dice, ay, bueno, esto es lo que Dios me dio, y se conforma, ¿no? O con las personas, con las parejas, oh, esta es la pareja que Dios me dio. Y quizás no la amo, quizás o hay maltrato, o hay infidelidades, o hay faltas de respeto, es lo que Dios me dio. No hay otra cosa. Entonces, claro, ahí está el conformismo. Y ahí, en ese es lo que Dios me dio, está la carencia, ¿no? Porque en realidad Dios, Mismo, primero, miedo, claro, y inseguridad, además que, inseguridad, todo. Las parejas por lo general se da así. exacto, y además esto de es lo que Dios me dio, estamos separando, porque Dios somos nosotros mismos, o sea, ¿no? Básicamente nosotros podemos desear y manifestar en consonancia con la conciencia universal creadora, que le digo yo, o le podemos decir Dios, podemos manifestar lo que querramos, ¿no? Dios no es que nos da algo, lo que pasa es que antes se tenía el concepto de Dios como persona que estaba arriba, Una entonces, nube. claro, hoy por hoy ya esa creencia es muy, muy antigua. En realidad, cuando hablamos de Dios, hablamos de nuestra propia conciencia conectada a la fuente, conectada a la gran conciencia, y nosotros podemos desear absolutamente lo que querramos, lo co-creamos, ¿no? Hoy se habla ya de manifestación, de co-creación, no que le tengo que pedir a alguien o alguien me da, porque ahí esa separación es lo que ya no está, lo que en algún momento ya no va a estar en la humanidad. Hoy por hoy sigue estando, algunas personas creen esa idea, pero en Yo algún creo que momento ya esa... Sí, dime. ¿puedo sumar algo, decir algo? Por ejemplo, en las Claro, parejas, el apego, el miedo a no trascender una relación, a no dejarla, da porque es que si dejo esa pareja voy a ser malagradecido. Es que esto es lo que Dios me dio, entonces no estoy agradeciendo. Y ahí viene la falsa creencia de no terminar una relación, se genera el apego porque no quiero ser malagradecido ni quiero actuar mal. Y hay muchas personas que se quedan de años en relaciones que no les gustan por miedo a no agradecer que el destino, según la gente, te entregó. Es como algo así también que se repite constantemente. Dale, sí, claro. María, Bueno, no sé tú. el ego se inventa excusas, ¿no? Así El ego se inventa es. excusas como, por ejemplo, ay, si dejo esta relación, luego me voy a sentir culpable, voy a sentir mal agradecido porque tendría que agradecer, pero en realidad esas son excusas desde el propio ego para no tomar la decisión. Uno tiene de hecho te voy a adelantar una de las principales claves, que es la primera, creo que voy a dar en el taller, que es el poder de elección, el poder de elegir. O sea, claro, alimenta el conformismo esto de que ay, voy a quedar como malagradecido, voy a ser culpable si abandono una relación, y uno pues, tiene el total derecho de elegir estar con cualquier persona y, Va y a estar nada, y súper bueno ver esas el taller. excusas. Sí. Va a estar genial el taller por lo que estoy Sí, deslumbrando. lo estoy trabajando mucho porque vamos a hablar en una introducción vamos a mencionar un poco esto que estamos mencionando, algunos conceptos fundamentales, luego nueve claves para eliminar el apego por completo, ¿bien? No es un taller tibio, ¿bien? Es un taller que vamos a ser radicales. O sea, como los que me conocen ya saben que soy radical, el apego hay que eliminarlo por completo. No hay términos medios, no hay tibiezas. Entonces, luego de las claves, para eliminarlo por completo, también, bueno, luego vamos a hacer un descanso y vamos a hacer una meditación, un ejercicio de introspección para que la persona filtre todos los conceptos, ¿bien? Todos los conceptos que se vieron en la primera parte y los lleve a su propia vida y luego un espacio de interacción para compartir
todos esos, o sea, para compartir en relación si hay alguna consulta, alguna duda, o si alguien quiere compartir ese ejercicio. Y luego, obviamente, las personas seguirán en su vida cotidiana intentando eliminar el apego por completo, el apego hacia todo. Pero no quería pasar a otra pregunta sin completar esta, que yo te he mencionado dos, ¿no? Te he mencionado en relación a los motivos, el primero que es por automatismos, así repasamos, el segundo por creencias falsas, con un derivado que es el conformismo, ¿bien? Que lo destaco porque, claro, en realidad, por creencias falsas, o sea, podemos sumar más, o sea, qué sé yo, también puede ser por la creencia en el pasado, que también es una creencia falsa, por creer que hay algo peor, también. Pero el conformismo, como se da en las relaciones de pareja, le doy especial atención para tomar conciencia. Pero hay una tercera, un tercer motivo, que es por creencias inútiles, ¿bien? Es decir, creencias que no suman a la expansión de conciencia, que están principalmente en la educación o en la programación mental, en la educación formal o informal o en la programación mental. Es decir, por creencias absorbidas del mundo a través de medios de información, como dije, la educación formal e informal, pero que se entienda, claro, no son creencias falsas, son creencias inútiles. Es decir, por personas que nos transmitieron mensajes, puede ser la educación informal, principalmente recibida en la infancia. Porque claro, como decíamos antes, lo que se recibe en la infancia moldea la mente para toda la vida en una persona promedio. Entonces, es más sutil, no son falsas, sino que son totalmente innecesarias y están en la programación mental. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, el apego por la atención desmedida hacia la historia de un país, por ejemplo, ¿no? Aprendida en la escuela, ¿no? Pues que si indagamos en las historias de los países y cómo se generaron los países, ¿bien? Eh, sus historias son nefastas, o sea, son episodios de violencia, de violaciones, de invasiones, de robos, entonces, claro, en la escuela se absorbe eso y de repente la persona empieza a prestar una especial atención a la historia de ese país, que además es narrada por sus fundadores, ¿bien? Que además es totalmente subjetiva y totalmente relativa, sea del país que sea, no estoy mencionando ni señalando, no, tal país, no, del país que sea, si hablamos de 300, 400 años, todos los países se generaron desde la violencia y desde las invasiones y desde la baja conciencia. Entonces, claro, eso después, obviamente, los gobernantes, ¿bien? Y el sistema educativo oficial lo transmite, y la persona está ahí apegada a la historia, no sé, de Cuba, por ejemplo. Y está apegada y tiene una especial atención hacia esa historia, ¿no? Y en realidad, y eso le genera un apego a esa nación, a ese país, cuando en realidad es inútil, es totalmente inútil, porque es una creencia totalmente subjetiva, relativa. Todos los países tienen una cierta historia, yo me podría interesar por la historia de este, o no interesarme, porque como hemos mencionado, las historias de los países son aberrantes, es decir, personas que invadieron a otras, que mataron a otras, desterraron toda la tierra, robaron, se llevaron oro hacia su país, no sé, y ni me quiero ni interesar. Entonces, ese es otro tipo de apego, creencias inútiles. Entonces, básicamente los motivos son tres: creencias inútiles, creencias falsas y por automatismo o costumbre. No sé si coincide con los motivos por los cuales nos Queda apegamos. totalmente claro, no, coincido. Por ejemplo, lo que estaba explicando en las historias de los países, que en Chile se da que hay muchas personas que quedaron apegadas con eventos que se vivieron, eventos traumáticos que pasaron acá en Chile hace una porrada de años, y hay personas que viven desde el apego, que tú conversas con ellos y todavía por temas políticos se molestan, reaccionan mal, porque tienen un apego, porque mi familia padeció en el año 73 para el golpe de Estado, cuando pasó esto, y se forman diferencias, distanciamientos en la realidad, o sea, ahora en el presente, con cosas que pasaron hace muchos años, que ni siquiera les pasaron a ellos.
Acá cuántos jóvenes salen a hacer protestas para el 11 de septiembre, cuando viene el tema del tema político, y salen y rompen la ciudad completa, la rayan. ¿Por qué? Porque tienen un apego con lo que vivieron sus abuelos, ni siquiera sus padres, imagínate. O sea, ¿hasta qué nivel el apego nos puede limitar? Acá tengo otra pregunta, bueno, y la última, ¿cuáles son los principales aspectos en los que nos limita el apego para la co-creación de nuestra realidad? Vale, sí, sí. Y antes, compartir plenamente todo lo que mencionabas, porque en realidad toda esa historia, ¿dónde está, Marcela? En el pasado. En el pasado. Entonces, cuando uno Como te digo, cancela son el historias pasado de que su ni siquiera mente, las vivieron las personas, las vivieron los abuelos, los antepasados. exacto, exacto. Entonces, sí, sí, quedó apegada porque, que de hecho, como ya te digo, no es ni bueno ni malo, porque hay mucha gente que está en esta situación, claro, quedó apegada porque algún familiar, claro, tuvo un problema con algún partido político, entonces quedó con una herida, ¿no? Entonces, ahora la persona es fanática del partido político opuesto, ¿no? Claro, y no escucha a otras personas, o todo lo ve, claro, limita la mente, y ahí, como tú bien mencionabas, está el apego, que claro, cuando uno cancela el pasado, ya no se interesa por esas cosas, porque dice, yo estoy ahora, no, pero San Martín que liberó, no sé, liberó los Andes, cruzó los Andes y liberó Argentina, Perú, no sé qué, vale, ok, ¿qué hacemos con eso? No, pero vamos a conmemorar porque hoy se cumplen 840 años de... Obviamente ya una persona consciente que está en el presente dice, yo estoy ahora, yo a mí no sé cuáles son los próceres, a quién mataron, cuántas batallas hicieron antes de constituir una banderita con un color. Ya, sinceramente esas cosas, para una persona que está en el crecimiento personal y en la expansión de conciencia, no tienen ningún sentido. Pero sí, la masa en realidad le da mucho poder y mucho sentido, y por eso el apego tiene su importancia. Pero bueno, volviendo a la pregunta esta que mencionabas, ¿cuáles son los aspectos que el apego limita en nuestra co-creación de realidad, ¿no? Bien, nos limita, por ejemplo, para integrar a nuestra vida energía nueva, ¿bien? Es decir, nos hace girar en bucle en un círculo vicioso de energía rancia, nos hunde en la energía del miedo, Marcela, que incluso para muchas personas esa energía es adictiva, porque como se está desde un sistema de pensamiento de miedo, esa energía de miedo, de morbo, también, por eso vende mucho el morbo, ¿viste? Las series de terror, o cuando hay un accidente, cuando murió alguien, todas las personas van ahí a ver qué pasa, y hoy voy a ver ¿cómo es? Los documentales de crímenes pasionales, ¿sí? 28 millones de vistas, porque la gente está ahí con la muerte, con el morbo, con el miedo, que es muy adictivo, ¿no? Y eso también tiene que ver mucho con el apego, porque como está el miedo a la muerte, claro, a lo que se le teme se atrae, lo que se teme se atrae. Entonces, claro, me hablan de películas de asesinatos, novela negra, y la persona va ahí, está todo el tiempo consumiendo y consumiendo el morbo de la muerte. Entonces, no se da cuenta, pero en su propia vida genera un bucle, un círculo vicioso, y se queda pegado con eso, y además no consume otra cosa, no podría consumir algo mucho más positivo, un libro que tenga que ver con la espiritualidad, pero no, se queda ahí la persona pillada en el morbo, en el miedo, ¿no? También nos impide integrar a nuestra vida nuevas relaciones, nuevas experiencias, nuevos hábitos, nuevos conocimientos, nuevos objetos, qué sé yo, varias cosas. Todo lo que sea nuevo para la persona que está vibrando en miedo y en apego, lo que es nuevo es sinónimo de temor, sinónimo de miedo, sinónimo, no, a mí déjame con el pasado, que el pasado fue Claro. mejor, y déjame en la historia, que quiero seguir estudiando lo que hicieron los próceres, a cuántos mataron, no hay ningún problema, yo sigo en el pasado, y en la historia del país, y conmemorando los 48.000 años de la bandera, no sé qué. Bueno, Claro. claro, obstaculiza también, Acá me,
Me surge otra pregunta al escucharte, no la había visto esta. ¿Cuáles son las diferentes manifestaciones del apego? ¿Qué nos podrías decir? Claro que sí, sí, las manifestaciones. Bueno, hay muchas manifestaciones, o sea, que son formas de manifestación. Primero, yo he estudiado y he descubierto 8, ¿bien? Primero con los objetos materiales, ¿bien? Personas que se apegan mucho a objetos materiales, ¿bien? Al teléfono móvil, al coche, a la casa, a, no sé, a los soldaditos que jugaba cuando tenía 4 años. Bueno, objetos materiales. También ver en nosotros mismos el apego que tenemos a los objetos materiales, porque también eso forma parte de cuando, por ejemplo, no podemos soltar una relación o no podemos, eh, sí, soltar o renovar algo, tiene mucho que ver con nuestro apego. Luego también hay mucho apego a las sustancias químicas nocivas para la salud, ¿bien? Y aquí ingresan todo tipo de drogas, de tabaco, de alcohol, de todo eso, incluso también hongos, alucinógenos y todas esas cosas que son sustancias químicas muy nocivas para la salud, y hay lamentablemente muchas personas apegadas a esas sustancias, y también ahí está el apego, ¿bien? Eh, ideologías, como decíamos antes, ideologías, fanatismos, ¿bien? Qué sé yo, a géneros musicales, a deportes, a partidos políticos, a personas, bien, a maestros espirituales, gurús, que la persona está ahí fanatizada, bien, y no ve otra cosa, también, ahí está el apego. A profesiones también. El otro día veía un reel muy gracioso también era una persona que estaba filmando una carrera, bien, que viste que cuando hay una carrera al lado va uno filmando. Pero claro, el que iba filmando iba adelante de todos, o sea, les iba ganando la carrera a los corredores, ¿viste? Y el reel decía, hacer otra profesión quizás te haga enfrentar o te haga conocer tu talento, tu don, porque quizás la persona era eh, una persona, la persona era o sea, me distraje un poco con la pregunta esta de Beatriz. ¿No sería recomendar una pequeña dosis de apego más equilibrado? Claro, no, en realidad el tema con el apego es el desequilibrio que genera. ¿Bien? No es, o sea, esto es lo que estamos mencionando, por ejemplo. Esto, el apego a los objetos materiales, ¿no? Bueno, a las sustancias químicas, que es algo nocivo para la salud. Si alguien quiere tomarse, por ejemplo, una copa de vino, que vendría a ser el alcohol, ¿no? Una copa de vino en las comidas, ¿no? O 2 copas de vinos en las comidas, y después seguir con su vida fluida, eso no le va a ocasionar ningún sufrimiento. Ahora, si la persona está todo el día, desde la mañana hasta la noche, bien, apegado a esa sustancia, la vida se torna desequilibrada, se empieza a ser, o sea, la persona empieza a dejar de lado otras cosas para hacer, empieza a dejar de lado a la familia. Entonces, claro que sí, el apego, no, Ahí ya pasa a el ser apego, algo malo. sí, claro, el apego equilibrado no existiría, sería conciencia el apego equilibrado. Porque claro, una persona que toma 2 copas de vino y después a la tercera se empieza a sentir medio mal, con la conciencia dice, basta, ¿bien? Entonces ahí no estaría el apego, ahí está la conciencia, ¿bien? Esa la conciencia. Eh, Oye, Mariano, el, mira, acá tengo otra pregunta. Ah, perdona, te interrumpí. Sí, no, sí, todo apego es malo. O otra pregunta. No, igual el tema de las manifestaciones, me faltan algunas. El tema de las, bueno, estaba comentándote, Marcela, el tema de las profesiones. El hecho de, a veces estás haciendo una profesión y descubrís tu pasión gracias a esa profesión, que estaba explicando un poco el reel este de la persona que iba filmando la carrera. Bueno, en las profesiones también. Hay muchas personas que se apegan mucho a su profesión y quizás en toda su vida no descubren su don, no descubren su talento, porque están toda su vida haciendo algo que no le gusta. Entonces también ahí hay apego a lugares, a la cultura, a la historia, también a hábitos, pueden ser los juegos, bien, juegos de apuestas, videojuegos también, esos son hábitos, son acciones que detrás hay apego, a etapas de la vida también, es decir, hay personas que quedan pilladas, estancadas en la infancia,
la adolescencia o la etapa de la universidad o cuando trabajaba en aquella época, también a etapas de la vida, y luego también a relaciones, bien, que eso es lo que a veces cuesta superar, ¿no? Es decir, a exparejas, a ex compañeros de trabajos, a amistades. Entonces, básicamente entre los, como decíamos, las manifestaciones, hay aproximadamente unas 8 manifestaciones que las compartimos para que todos estén al tanto del apego en todos los lugares donde está, porque a veces pensamos que es algo vinculado solamente a, no sé, al tabaco, por ejemplo. No, estoy apegado al tabaco. No, no, hay profesiones, lugares, hábitos, etapas de la vida, relaciones, objetos materiales, ideologías, en fin. Que sí, dime, tenías otra pregunta, ¿no, Marcela? Sí, tengo y esta es la última, disculpa. Sí. ¿A qué se denomina una realidad falsa? Bien, sí, la realidad falsa es, está bien que lo pregunte, Marcela, porque mucha gente, yo lo utilizo mucho el término de co-crear una realidad falsa, y es la que es fabricada desde el sistema de pensamiento de miedo, ¿bien? Es decir, es una realidad que nos conduce al sufrimiento, y luego el sufrimiento obviamente funciona como impulsor para transmutar esa realidad. Es decir, a todo, para ser más claro, a todo ese conjunto de acciones basadas en creencias falsas, como por ejemplo, algunas vimos hoy, el pasado, el futuro, la pérdida, la carencia, la culpa, el castigo, la condenación, que es la falta de perdón, ¿no? Que de hecho el perdón creo que en algún momento también lo hablamos, la dualidad del bien y el mal, la exigencia, la competencia, la comparación, la dualidad de ser mejores o peores, ¿bien? La intolerancia, la creencia en el peligro, la creencia en el daño, esto de vivir amenazado, la creencia en la muerte como un fin. Entonces, no solamente esas creencias generan los mecanismos de apego en la mente, sino que constituyen toda una vida donde se fabrica sufrimiento constantemente. Y desde ahí, cuando se fabrica la realidad, porque no se co-crea, cuando nosotros decimos co-crear, cuando estamos co-creando desde el sistema de pensamiento verdadero, pero cuando se fabrica esa realidad en base al sistema egoico, al sistema de pensamiento de miedo, le llamamos que la persona está viviendo una realidad, pero esa realidad está fabricada desde un planteamiento de miedo, entonces no está alineado con el amor. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Desde esa realidad, desde esa vida vivida desde el miedo, la persona en algún momento va a sufrir. ¿Para qué va a sufrir? Para conocer el sistema de pensamiento verdadero. Bien, entonces a eso se denomina una realidad falsa. Una realidad. Mira, no entendí, ahora me quedó claro. Qué buen tema. Ya la invitación está hecha para todas las personas que quieran participar del taller. Ahí estaban preguntando la fecha, yo la volví a enviar, volví a anotar. Así que bueno, feliz con esta charla, porque es muy Uh -huh. educativa. Te agradecemos, Mariano, que hayas participado nuevamente del Show de la Conciencia. Esperamos tenerte muchas veces más con nosotros porque nos encanta tu manera de explicarnos todos estos temas, nos hacen crecer en conciencia y expandirnos cada vez más y más. Muchos agradecimientos también a las personas que se conectaron. Y eso, te dejo a ti que tú te despidas de tu público. Bueno, muchísimas gracias, Marcela, por tu espacio, que también lo recomiendo ampliamente por todo lo que compartes, todas las personas que están en este espacio, en este Instagram. También vamos a dejar, para quienes estén viendo este vídeo desde mi canal, también debajo voy a dejar los datos de Marcela, también para quienes quieran conocer su Instagram, su sitio web. Gracias por invitarme, gracias a todas las personas que estuvieron aquí. Luego, si quieres, te envío los datos. Ahí veo que hay algunas personas que preguntan por el taller. El taller Sí, por eh, favor. es Que me del envíes todos los datos 25. donde las personas de acá de Chile te podemos ubicar para inscribirse en el taller. Exacto, es del 25 al 31 de agosto y Ah, ya. está en el sitio web es www.educaciondelanuevaera.com. Hay una pestaña que se llama Vacaciones Conscientes
y desde ahí está el formulario de reserva, y bueno, también hay un mail, pero bueno, te voy a dejar, te envío los Déjame datos, todos los datos. y los esperamos a todos y a todas. Vamos a ver este tema en profundidad, el que vimos hoy, y también algunos otros temas más. Así que gracias, Marcela, Fantástico. gracias por este espacio, Gracias. y gracias a todos los que están ahí del otro lado. Adiós, A todos los adiós. que se conectaron y nos vemos en otro show más de la conciencia. Chao, chao.